sobre los pastizales nativos del país, vamos a decirlo, sobre todo de las tierras bajas de Bolivia. Vamos a hacer como decir una repasadinga y luego resolvemos de nuevo el ejercicio de capacidad de carga animal. ¿Listo? ¿Cuáles son las tierras bajas de Bolivia? Los llanos. Los llanos, ¿no es cierto? Desde Pando hasta Beni. desde Pando hasta Yacuiba, jóvenes, porque Tarija, Chuquisaca tienen una parte de la zona que hablamos de las tierras bajas, que no tienen nada que ver con la cordillera de los Andes, vamos a decir. Bien, algunas características, ¿listo? Vamos a ver. De sabanas, de inundación, el color anaranjado se dice sabanas, no sábanas. La sábana es la de la cama, ¿no es cierto? Sabanas, que se refiere a espacios abiertos donde predominan las gramíneas, ¿listo? Entonces es una región importante porque abarca tierras de inundación en el departamento del Beni, el Pantanal boliviano y esta zonita, que es la Pampamonte Chiquitana, no tiene nada que ver con inundación, pero son tierras de sabana, ¿ya? Vamos a ver un poquito la ganadería a bosque o a monte que se hace en el Chaco boliviano y también un poquito lo de los valles cruceños que cumplen una función importante, ¿listo? ¿Qué podemos decir dentro de todas esas características? Ahí ustedes pueden ver algunos datos que nos dicen en función a los departamentos, donde están más distribuidas las tierras utilizadas en pastoreo. Obviamente Santa Cruz, Beni, ¿no es cierto?, son los departamentos donde está algo más del 80% de la ganadería bovina. Eso es, como decir, histórico, ¿no? ¿Qué otros datitos? Por supuesto, si se fijan, dentro de la superficie estamos hablando de que utilizamos casi 11 millones de hectáreas de áreas de forrajeras nativas o pastizales, como decimos, ¿no es cierto? Pastos cultivados, estamos cerca de los 2,5 millones de hectáreas. ¿Será mucho? ¿Será poco? Les comento, si nos comparamos con Brasil, Brasil está rondando las 100 millones de hectáreas de pasto cultivado. Entonces, nosotros debemos ser el país que tiene menos pasturas cultivadas a nivel de toda la región, en el caso de Sudamérica. ¿Ya? Y bueno, vamos a comenzar viendo un poquito la pampa beniana, que les vuelvo a reiterar, a esto se refiere cuando hablamos de sabanas, o sea, espacios abiertos, donde predomina una categoría, decíamos, de forrajeras, sobre todo gramíneas. Vamos a ver un poquito también la Pampamonte Chiquitana y el Pantanal boliviano, que es muy similar. ¿Qué quiero decir, jóvenes? Esto es una fotito de la sabana beniana o la pampa beniana, como le llaman ellos, que son tierras de inundación temporal, ¿no? Hay zonas donde están 3, 4 meses con agua, ¿no? Y bueno, hay años que son más y hay años que son menos inundados los campos. ¿Qué características? Básicamente les mencionaba estas: espacios abiertos, los animales están adaptados para meterse al agua y en muchos casos meten la cabeza bajo el agua para cosechar el forraje, porque están totalmente adaptados, ¿no? Por supuesto, dentro de esas características, ya decíamos, ¿no es cierto?, la pampa beniana y el pantanal boliviano tienen todas estas características de inundación temporal durante la época de lluvia. Sin embargo, lo que llamamos la época seca también es bastante fuerte, tiene dos extremos muy definidos: mucha agua y muy poca agua. Sin embargo, es bueno decirles
desde la época de la colonia, que llegaron los animales domésticos, se convirtieron en regiones ganaderas por naturaleza, pudiéramos decir. Por eso es muy característico que hablemos, ¿no es cierto?, que en el oriente boliviano a la gente le gusta desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, porque esa es parte de la cultura que se ha ido formando, ¿no? Desde los orígenes, diríamos, de nuestro grupo familiar. Y nos dice qué factores son importantes o favorables en la ganadería bajo estas condiciones. El costo de la tierra, nos dice, es bajo. ¿Ustedes tienen idea cuánto cuesta una hectárea entre Montero y Portachuelo? Entre Montero y Portachuelo. Más o menos. ¿Tienen idea? Debe hectárea estar, para hacer ganadería o agricultura. Debe estar rondando unos $30,000. 3.000, 5.000, depende más lejos, más cerca, depende del tipo de suelo. No estamos hablando de esas que ya quieren urbanizar, digamos, ¿no? Esas tienen otro costo. Pero, vuelvo a decir, por ejemplo, ¿han ido a Yabaré todavía? No, yo Esa no. zona, les comento, Yo no. Yabaré, que es 3 cruces un poquito más adelante, ya está costando así, en promedio casi $5.000 la hectárea. ¿Y aquí cuánto creen que van a cómo pueden comprar una hectárea en esta zona que estamos hablando? He visto publicaciones en las redes sociales que una propiedad de 600 hectáreas en $100,000 en el Beni. ¿Cuánto significa eso? Más o menos 600, ¿no? No. 100.000 entre 600. a $166 la hectárea. 166, que no está, debe ser 600 hectáreas son ya propiedades relativamente cercanas a centros urbanos y demás. Pero para no ir lejos, estamos hablando más o menos $50 la hectárea ahí para decir voy a comprar 3.000, 4.000. Sí, o sea. Mucho hay que saber. Por eso les decía, ya el mercado es el que hace todo, ¿no? No es que cualquiera se va a tomar el pelo. Sin embargo, de cualquier forma, lo que quiero decirles es que uno dice, no, barato, pero ¿saben qué? No es fácil. Sin embargo, bueno, algunas características les decía, más o menos hace unos 8 años, bueno, quiero decir de otra manera, miren, no sé si se los mencioné a ustedes. ¿Saben qué es el SENASAC? ¿Saben que la dirección nacional del SENASAC está en Trinidad? No. No. Y uno dice, ¿por qué en Trinidad que está, Claro, diríamos, fuera de la vía troncal, diríamos, que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz? Porque cuando se fundó, se creó el SENASAC, jóvenes, hace unos 25 años, el senador del Beni era uno de los más muñecos. De cualquier forma, jóvenes, es una región donde se hace ganadería. Lo mismo, similares. ¿Saben dónde está el Pantanal boliviano? Entre Brasil y Bolivia. Pantanal. Pero Brasil tiene alrededor del 80%. Ese 20% nosotros lo tenemos justo en la frontera con Brasil, y esa es la provincia Ángel Sandoval, y agarra un poquito de lo que es la punta de la provincia Germán Busch. ¿Saben escuchar de Puerto Busch? Sí. Bueno, Puerto Busch precisamente es el extremo, un triángulo, justo eso fue todo un proceso de negociación para que no dejemos nosotros de tener acceso al río Paraguay. Esa partecita más ancha del triángulo, por ahí pasa el río Paraguay y es por donde nosotros tenemos acceso al Atlántico comercial. Esa es la salida. Ahí está Puerto Busch, para su conocimiento general. Los jóvenes, el Pantanal boliviano, y ahí esa zonita está
está separado y le llaman el Pantanal de Otuquis. Que por supuesto, ¿por qué Pantanal, jóvenes? Igual que la Pampa Beniana, que esa zona sí es inundada temporalmente por el aumento del nivel del río Paraguay, que más al sur se vuelve el Paraná, ¿no es cierto? Y es, vuelvo a reiterar, es el acceso tanto de Bolivia como Paraguay al Atlántico. Bien, algunos puntos importantes les decía, ¿no es cierto? Productora de carne. ¿Por qué tranquilidad social? Porque las propiedades están cada 5 o 10 kilómetros, no hay una relación fuerte como para generar conflictos. Seguridad del personal, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Estar en moto en 5 minutos o 10 minutos en el pueblo a tener que esperar que sea época seca y salir en avioneta de repente a hacer algo a la población. Entonces eso hace de que ese nivel de aislamiento hace de que el personal de campo sea estable, ¿no? Aquí ustedes un poquito para que entiendan, estamos en la cuenca lechera más grande de Bolivia y les comento que el tema de personal es un gran problema en las lecherías, porque ya las lecherías están relativamente muy cerca de los centros urbanos. Y lo bien, muy típico de la Pampa Beniana, solo quiero mencionarles, estas fotitos son mías. Lo primero que pude identificar, miren, esta es un campo con baja producción de forraje y con problemas de invasión de una maleza, que incluso esa maleza está aquí, es de lugares, le gusta el agua, como decimos, ¿no? Entonces, hay problemas en todos lados, hay problemas de degradación y tiene que ver con lo que hablábamos nosotros de la necesidad de manejo, periodos de descanso y periodos de ocupación, ¿no? Obviamente, miren, de distinto, ese campo está totalmente diferente porque hay una muy buena cobertura de una gramínea, allá le llaman cañuela blanca, nativa. Y por supuesto, vuelvo a decir, el manejo es fundamental de cualquier tipo de recurso, no porque sea nativo lo vamos a usar como uno quiera, ¿no es cierto? Y ya eso lo hemos hablado en la anterior clase. ¿Qué otros puntos importantes? Esto ya, miren, los animales están totalmente adaptados a ese ambiente, y no hay ningún problema. Otras zonas donde ya hay una acumulación, les decía, en el tema de manejo, muchas veces tenemos forrajeras que porque se crecen mucho, se maduran, ya los animales tampoco las utilizan, ¿no? Entonces hay que conocer lo que tenemos. Esto es el Pantanal que está dentro de nuestro departamento, lo mismo si se fijan, una sabana de inundación temporal, lamentablemente degradada porque vemos muy poca cobertura y eso tiene consecuencia por el no manejo. Esto es más al sur, el Pantanal de Otuquis. Me tomé una fotito porque me llamó la atención. ¿Conocen esos morros de tierra? ¿Qué se llaman? ¿No son termiteros esos? Termiteros, joder, ¿ya? Termiteros que los vamos a ver cuando vamos al Prado a hacer nuestra práctica, pero en este caso me llamó la atención, y bueno, iba con gente del lugar, y bien piramidal. Y le digo, qué raro, son distintos a los de otras zonas, sí. Dice, va subiendo el nivel del agua y ellas van aumentando ahí la altura. Van, como decir, midiendo la altura del nivel del agua, ¿no? Y muy diferente la forma, ¿no? Bueno, adaptación, ¿no? ¿Qué quiero decirles, jóvenes? Habíamos hablado, ¿no es cierto? En toda ecorregión donde hay pastizales, cada uno de ellos tiene sus particularidades y sus potencialidades, ¿ya? ¿Qué quiero decir? No falta gente que se interesa en trabajar e identificar. No es trabajo mío esto es de la Pampa Beniana, y fíjense cómo han comenzado a identificar, como decíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué
¿Qué grupo es? Las palatables o decrecientes, dijimos, ¿no? Las más preferidas por los animales se refieren a estas, y las de preferencia media serían las acrecentantes, que dijimos que son forrajeras, pero no están con mucho riesgo de que las desaparezcan. Entonces, hay una riqueza importante, miren, de especies forrajeras bajo esas condiciones, pero lo fundamental para poder conservarlas, aumentar su población, es con manejo. Solamente para mostrar alguna que destacar, digamos, ¿no? La cañuela blanca, la cañuela morada, son muy conocidas y preferidas por los ganaderos venianos. Otra región es, le decía, la chiquitanía con la pampamonte chiquitana. Muy característico, aquí no hay inundación. No hay inundación. ¿Sí? ¿Muy frío? Cuando pasa, hay un grupito interesante. También, pero dentro del viru ya no. No me contesta. No, ya no hay en Virubiru. No, porque uno pregunta, pues todas las tierras esas tienen Está, dueños, ya entonces, está, a menos que los dueños los protejan, ¿no? ya está urbanizado. Ya está urbanizado. ¿Saben? Es un muy buen control biológico. ¿Saben de qué? De la serpiente, jóvenes. Muy buen control biológico. ¿Sí? Cualquier serpiente, su comida preferida. Ya, yo les decía, ese es muy característico de la pampamonte chiquitana, que por supuesto en algunos casos, ¿qué se hace, diríamos, no? Puedo decirles con seguridad, es una de las zonas donde no son muy ricos estos campos naturales desde el punto de vista forrajero, porque predominan muchas gramíneas que los animales las comen solo en ciertos momentos de la época del año, sobre todo cuando están en periodo de rebrotes. De cualquier manera, alguna gente lo que está haciendo es, sin eliminar los árboles, le meten una pastura cultivada, algún braquiaria para mejorarle un poquito más su capacidad de carga, ¿no? Pero ya eso depende de cada quien. Una fotito muy típica de lo que, no sé si alguien sabe ir hacia la Chiquitanía, esto Sí. es en la zonita esa previa a San Javier. Y solo comentarles, ¿no? Uno dice, ¿qué gramínea? Esta es la... ¿San Ramón? Más adelante ya, muy cerca a unos 15 minutos de San Javier, que fui a hacer un trabajo a una propiedad, y bueno, caminamos bastante y demás, así que aproveché de tomar unas cuantas fotos desde arriba. Les decía, aquí por ejemplo está el yaraguayo, se lo nominé como una gramínea naturalizada, porque su origen está en África. Es una de las primeras que llegaron, les comento acá, pero rápidamente se desechó porque crece muy rápido y pierde palatabilidad, y también aparte de eso es muy pobre nutricionalmente. Pero algunos se la llevaron a la zona chiquitana y se naturalizó. Está naturalizada en esa zona y crece de manera espontánea. Por otro lado, esta es la región del Chaco. La gente también le dice monte a este bosque, y yo se los nomino porque es un bosque donde encontramos hasta las 4 categorías. Un pastizal con las 4 categorías, decíamos, árboles, arbustos, gramíneas y herbáceas de hoja ancha. Por supuesto, una región también ganadera, con sus limitaciones con relación a la cantidad de lluvia. Está en esta zona. Es bueno que conozcan. ¿Han escuchado hablar de la guerra del Chaco? Sí. ¿Sí? Por si acaso alguno no ha tenido la oportunidad, elementalmente esta es la región que se quedó con el Paraguay, que más o menos viene así. Y aunque no lo crean, esta parte tiene lo más buena precipitación y es una de las zonas más ganaderas del Paraguay.
Y ahí están. Obviamente es un bosque muy diverso, tiene sus potencialidades, como pueden ver, como así también en algunos casos, ¿no es cierto? En algunos casos tiene sus limitaciones, les decía, por la cantidad de lluvia y sobre todo el problema de manejo. Miren, este es un trabajo que hice yo en mis primeros años de profesional. Trabajamos en identificar y de hecho que, como les comentaba, se imaginan una diversidad importantísima de muchísimas especies, pero eso no significa, vuelvo a reiterar, de que todas sean las palatables. Hay muchas de ellas que también los animales no las consumen e incluso pasan a veces a ser plantas tóxicas, ¿no? Tiene 3 zonas muy marcadas. ¿Saben escuchar hablar del Parque Caailla? No. Que está aquí en la zona sureste de nuestro departamento y que tiene, como decir, una superficie bastante significativa y es parte, diríamos, de toda esa región donde, por supuesto, tiene una época de lluvia corta, una época seca larga y a veces podemos ver ese tipo de paisaje que a ustedes, si se recuerdan, decían, ¿dónde están las zonas áridas? Algunos decían, no, en el Chaco. Y les dije, no, lo árido está en el altiplano, pero esta sí es semi-árida. ¿Por qué? El tiempo de crecimiento, ¿qué dijimos? El periodo de crecimiento es de ¿cuántos días? No, en la semiárida, ¿se acuerdan? De 75 hasta 180 días, decíamos, ¿no? Entonces hay partes de esta región que podemos hacer por lo menos cultivo, como el caso del maíz, frijoles y demás, porque no necesitan mucha precipitación. Y bueno, muchos paisajes de diferente índole, donde el agua es el punto importante para el control de los animales, con problemas, les decía, siempre la zona mientras más seca sea va a ser más sensible a degradarse esos suelos, ¿no? Es muy normal, diríamos, siempre y cuando no haya manejo, ¿no? Entonces, son regiones que así, diríamos, las zonas semiáridas como el Chaco y los valles cruceños son zonas que se han degradado de manera significativa. Igualmente pueden ver, hay recursos forrajeros más importantes, menos importantes, entonces esa diversidad es la que hace o permite, diríamos, hacer ganadería de diferentes tipos, ¿cierto? Y bueno, es distinto, esta es una fotito antes de comenzar a aplicar manejo. Miren, una pobre cobertura, suelo ya con problemas de degradación, compactación, y después de 3 años, cómo es viable comenzar a recuperar, proceso de la regeneración, ¿no? Algunas forrajeras destacables ahí. Y esto que ya les había mostrado, cómo es cuando nosotros hacemos un mejor manejo, damos lugar a que haya una regeneración natural que aumenta la población y al haber más población, más comida, más cobertura, más cosecha de agua, ¿no? Finalmente, los valles, jóvenes, que ustedes deben tener idea de qué estamos hablando. Algunos han ido solo a carnavalear y de vuelta se la pasaron durmiendo el viaje, vamos a decir. Entonces, son zonas que tienen, vuelvo a reiterar, jóvenes, sus propias características desde el punto de vista del suelo, relieve o altitud y el clima, ¿no? Cada una de ellas tiene sus, ¿qué digo? Sus potencialidades, como así también sus limitaciones, que eso es lo que nosotros, como desde el punto de vista técnico, tenemos que saber, entender y tomar muy en cuenta. A veces queremos sacarle más de lo... Bien, vamos a resolver el ejercicio
que hicimos vía virtual, ¿listo?